Yo pediría una primera intervención de Julio y Gonzalo sobre los comentarios recibidos. Lo más corto posible. Julio. Gracias. Bueno, la verdad es que no tengo mucho que añadir a los comentarios en la medida en que los análisis, tanto de Pablo como de Marcelo, más que apuntar a los resultados de los grupos focales, los complementan y los amplían. Simplemente quisiera mencionar que necesitamos entender que en esta etapa de polarización, yo diría que tenemos dos clivajes más que tres. Tenemos tres en vez que dos. Tenemos el clivaje étnico-cultural, el regional, y algo que no hemos estado mencionando mucho esta noche es el clivaje en términos de clase social, que tiene que ver con la redistribución del excedente económico. En los grupos focales hemos visto cómo estos tres clivajes se interrelacionan y se alimentan mutuamente. Es decir, en Santa Cruz no solamente está la identidad regional, sino también cruza la identidad regional las demandas de clase social. Por dar un ejemplo solamente, en los grupos focales de Santa Cruz, las clases bajas manifestaban una actitud de mayor distanciamiento hacia el Comité Pro Santa Cruz que las clases medias. Entonces, ahí no solamente está jugando una identidad regional, sino también está interactuando con una identidad de clase social. Lo mismo podemos decir en tierras altas. No solamente hay identidades étnico-culturales en clases bajas, sino también las clases medias están asumiendo ciertas contradicciones de clase social. Por lo tanto, creo que hay que tomar en cuenta estos tres elementos de polarización que están presentes en la actual coyuntura. Eso por de pronto. Gracias. Gracias, Julio. Gonzalo. Sí, bueno, yo quisiera simplemente insistir en un asunto que me parece muy, muy importante, y es que a través de los datos que he podido analizar, no voy a hablar de clivajes, pero voy a hablar de tensiones. Hay tensiones entre, digamos, polarización de alguna manera entre izquierda y derecha, entre residencia en Oriente y en Occidente, y en la autoidentificación étnico-cultural. El asunto es que entre estas tres, parece que respecto a algunos temas, una con otra se refuerza, ¿ya? Y entonces ese puede constituir un escenario muy, muy delicado, dependiendo qué tema se ponga, digamos, en la disputa política. Eso es lo que hemos visto, por ejemplo, en diferentes momentos en nuestra historia reciente, que aquellas tensiones que se identificaban, por ejemplo, como urbanos rurales, hacían explosión en el momento en que había una tensión de tipo político. El ejemplo es el 11 de enero en Cochabamba, ¿no? Entonces, todo esto que en los comentarios han identificado como el problema identitario, el problema de las tensiones que llevamos desde hace mucho tiempo, identidades diferentes, tanto regionales como étnico-culturales, están poniendo un escenario, están abriendo, digamos, unas condiciones, más bien, para escenarios de enorme, digamos, confrontación o probable confrontación, dependiendo, por supuesto, de los temas que en ese momento constituyan la disputa política y los intereses, ¿no? Yo solamente quería recalcar eso, que a través de los datos hemos visto que está absolutamente claro que hay problemas regionales, étnico-culturales, de posicionamiento político, que son problemáticos, y bueno, el trasfondo también
es, como yo he visto en los datos, pero no los he presentado porque no estaban directamente, hubiera sido muy largo más bien, el trasfondo, digamos, o el telón de fondo de la discriminación y el racismo. Gracias. Quisiera que pida la palabra ya sea por chat o haciendo alguna señal. Juancho, he pedido la palabra, he levantado la mano. Quería pedir la palabra, ¿puede ser? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Adelante, Roberto. A ver si provocamos un poco con el tema. Parece muy interesante una hipótesis que han planteado aquí y es la existencia de clivajes que diferencian grupos, ¿no? Eso no es nuevo, lo ha insistido muy bien Marcelo, son clivajes históricos, hay un clivaje regional, hay un clivaje etnocultural, hay un clivaje de clase, pero también lo importante es que han marcado cómo en algunos momentos, y sobre todo en estos momentos del último periodo, se han movilizado esos clivajes, es decir, los políticos o la política ha intentado movilizar y utilizar esos clivajes precisamente para generar polarización. Esto es lo que decía al principio, esto es normal en una disputa política. Lo que no es normal es que aquí se ha planteado una disputa no en torno a proyectos nacionales o proyectos de construcción de políticas, sino simplemente una disputa por el poder y por la administración de la transición, como decía usted, o simplemente por la administración de los recursos públicos. Entonces, aquí me parece que hay un tema clave porque nos está diciendo que la política no está disputando un modelo de país, no está planteando modelos de país antagónicos, diversos o alternativos, están disputando la manera de gestionar la política y están apelando a los clivajes y están movilizando esta polarización con el fin de capturar el poder y nada más que con el objetivo de conservar, acceder, disponer o administrar el poder. Y esto me parece muy importante en la evaluación que han hecho los comentaristas y las dos presentaciones también. Y me parece que apunta también a un tema de responsabilidad histórica para los partidos que deberíamos, a los partidos y a los líderes políticos que deberíamos considerar, ¿no? La idea de el vaciamiento del centro y la búsqueda de estos extremos para agitarlos. Ahora, afortunadamente, uno de los lados agita más la identidad regional, el otro de los lados agita más la identidad étnica. Y ahí, claro, todavía no hay un enfrentamiento directo porque no son necesariamente antagónicos el uno con el otro. Hay indígenas y hay collas en la misma Santa Cruz y por supuesto hay muchos cambas y qué sé yo en el mundo occidental también. Entonces, hasta ahora no se han armado coincidencias de identidad y oposición, como diría Alain Touraine, ¿no? Para quien la identidad se completa cuando se logra el reconocimiento del otro a esa identidad. Aquí son identidades que están cruzándose de manera paralela y hasta ahora han evitado que los enfrentamientos sean mucho más duros, porque además si se produjeran serían muy duros, pero serían también inútiles, porque como digo, no están movilizando proyectos de futuro, sino están movilizando identidades de pasado, ¿no? Entonces me parece que ese es un tema de reflexión que deberíamos incorporar en este debate. Eso es todo, Juancho. Gracias. Gracias. ¿Alguien quisiera? Walter Guevara. Sí, excelente, instructivo este tema de una visión granular de la cristalografía de nuestra sociedad. Realmente todo eso es sumamente ilustrativo. Dicho eso, yo me pregunto por qué en este tema de la polarización ninguno de los presentadores se ha referido al hecho obvio de que en las últimas elecciones las encuestas han mostrado en términos generales que había dos polos, un polo pro-más, un polo anti-más, y que al contrario que en Estados Unidos había un centro que se autodescribía como indecisos blancos o nulos que llegaba hasta el 30%. En Estados Unidos esa franja es sumamente pequeña. Es anti-Trump
pro-Trump y punto. Y acá ha sido absolutamente notable el hecho de que digamos, votante indeciso pendular se ha pronunciado finalmente por el MAS, ¿no es cierto? Y ha hecho un desempate, no sé si catastrófico, pero un desempate bastante definitivo. Entonces, lo que me ha llamado la atención es que ninguno de los presentadores ha hablado de la polarización electoral, es decir, la polarización del voto útil, que está ahí en los resultados electorales. Hay un 55.10% del voto útil que está con el MAS, 30% o cosas así que está con Mesa, un 15% cosas así que está con Camacho. O sea, un 45% anti-MAS y solamente un 5% de blancos y nulos. Cualquiera de ustedes que sienta que estoy diciendo burradas, quisiera que me lo hagan notar, ¿por qué no han tocado este tipo de polarización? Esa es mi pregunta. Gracias, Alberto Celada. Tu micrófono, por favor, abrilo. Así, ya. Aquí estoy. Sí. Ya me escuchan, ¿no? Sí. ¿Se me escucha? Sí, Alberto. Bueno. Yo quiero hacer un comentario de carácter un tanto general sobre este tema. El tema que nos reúne es una aproximación a la interpretación, al conocimiento de este fenómeno que llamamos polarización. Yo sinceramente creo que de lo que estamos hablando es de múltiples conflictos dentro de nuestra sociedad. Conflictos de carácter político, conflictos de carácter étnico, conflictos de carácter regional, conflictos de clases, ¿no? O sea, son multitud de conflictos. Yo creo que es simplificar un poco nuestra percepción de la realidad nacional diciendo que estamos caracterizados por una realidad polarizada. Yo creo que estamos caracterizados por una realidad conflictiva, ¿no?, que es inherente a toda sociedad, ¿no? En las disertaciones que he oído, ¿no?, he percibido implícitamente, de ninguna manera explícitamente, implícitamente, la intención de mostrar que la polarización social, política, como ellos han señalado, parece algo no deseable, que viviríamos mejor si nuestra sociedad no estuviera polarizada. Personalmente yo pienso lo contrario. Yo pertenezco un poco a aquella corriente de pensamiento que se llama la sociología del conflicto, bien representada por dos grandes pensadores, Coser y Dahrendorf, por ejemplo. Para estos pensadores, el conflicto social no es disfuncional a la sociedad, es más bien funcional. Las sociedades que no entran en conflicto o que no tienen conflictos, ¿no?, de cualquier tipo que sea, se adormecen, se achatan, ¿no?, hasta pueden retroceder. En cambio, una de las energías que lleva al cambio social, a la modernización, a la reestructuración de las sociedades, es el conflicto. Entonces, no debe llamarnos la atención que haya conflicto. Yo creo que no debemos preocuparnos tanto porque desaparezca, se atenúe, se alivie la polarización. Lo que tenemos que hacer es más bien concebir la realidad social de una manera mucho más compleja. Es un componente de diferentes conflictos que se interrelacionan. A veces predomina uno, a veces predomina el otro, ¿no? Y segundo, debemos preocuparnos un poco, más que por encontrar fórmulas para que los conflictos desaparezcan, debemos encontrar fórmulas para gestionar los conflictos. Y gestionar los conflictos no siempre significa solucionarlos. Esta es otra concepción importante de los teóricos de la negociación, ¿no? La negociación no solo es para solucionar un conflicto, es también para gestionar un conflicto.
y para evitar que un conflicto, ¿no?, discurra por un cauce tal que no produzca una disrupción total de la sociedad. Estas son las reflexiones generales que yo quería hacer para que las introduzcan en su pensamiento, aunque tal vez ya lo tenían en su pensamiento, quienes están haciendo esas interesantes exploraciones sobre nuestra realidad social mediante investigación empírica, grupos focales, encuestas y otras técnicas, para ayudarnos a comprender esto. Pero espero que mi aporte o mi reflexión les sirva de algo, aunque sin duda ellos han leído en profundidad tanto a Dahrendorf como a Koster, ¿no?, incluido Ortega y Gasset. Miren que acá tengo un libro, uno de los capítulos de una de las obras clásicas de Ortega y Gasset, dice lo siguiente: el peligro que es el otro y la sorpresa que es el yo. Entonces, el que el otro nos amenace o que sintamos que el otro nos amenaza es algo inherente a nuestra propia realidad vital. No es que estamos creando artificialmente un enemigo, es inherente a la relación entre un hombre y otro hombre, ¿no?, esa disposición a suponer que tanto uno como el otro les provocan miedo, son sus adversarios, y en algunos casos enemigos inclusive, ¿no? Entonces es inherente. Por ese motivo es que yo creo que el conflicto a veces no se puede solucionar, pero sí se lo puede gestionar, ¿no? Sí se lo puede gestionar. Por ejemplo, la técnica diplomática de la Guerra Fría fue una de las grandes técnicas de gestión de un conflicto. Si no se hubiera practicado por los diplomáticos de las dos grandes superpotencias esa técnica de gestión del conflicto, probablemente se hubiera desatado una guerra nuclear. Entonces, con armas nucleares y con una diplomacia de gestión del conflicto y no de solución, ¿no?, se mantuvo la paz en el mundo durante 50 años. Gracias. Gracias, Alberto. Ha pedido la palabra Vivian Schwartz. Por favor, adelante. Buenas noches a todas, a todos. ¿Me oyen? Sí, perfectamente. Me ha enganchado don Alberto Celada en la reflexión. Me parece bien interesante lo que plantea sobre la naturaleza inherente del conflicto, pero creo que conflicto y polarización no son necesariamente sinónimos. En el momento en el que los polos van creciendo y se va vaciando el medio, el terreno intermedio donde se puede negociar, donde se puede transar, donde se puede dialogar, donde incluso los intereses antes que las identidades podrían ponerse en movimiento para negociar y transar, se va achicando ese territorio que a pesar del conflicto y las diferencias existe. Si se va vaciando y se va achicando, entonces nos queda poco por negociar y nos queda poco donde movernos. Y eso es un escenario indeseable en una sociedad. Vamos a gastar nuestra energía en tratar de generar un terreno donde podríamos negociar en vez de tratar de generar un progreso para el país. Entonces creo que es paralizante para la sociedad el tener un proceso de crecimiento de los polos y vaciamiento del medio, que creo que es algo que estamos viendo en este momento y que está nutrido además, no solamente por una retórica de desacuerdo en intereses, sino por discursos de odio, por extremismos en las identidades. Por eso que decía Pablo, Javier también, o sea, si estás en el medio, estás en la peor posición posible. Entonces lo que estamos creando es un desierto en el territorio donde hay la posibilidad todavía de negociar, y eso es un escenario poco deseable en una sociedad que tiene poca práctica, poco hábito democrático desde ya de negociar
en el sentido de yo cedo un poco, tú cedes un poco y avanzamos, ¿no es cierto? Estamos nosotros habituados a negociar con pliegos petitorios y hasta las últimas consecuencias, entonces de hecho eso son agravantes para la situación que estamos viviendo. Muchas gracias. Esta primera ronda cerraríamos con María Teresa Segado. Adelante. Buenas noches. Bueno, a mí me parece que la investigación que nos han presentado es como una provocación, sobre todo para la gente que trabaja en investigación, a mirar un poquito más allá de las polarizaciones. O sea, cuando se habla de masismo, por ejemplo, el masismo encierra una diversidad de conglomerados de actores, sujetos, visiones, desde los marxistas pro-cubanos hasta los indigenistas extremos y pasando por otras visiones de país y sectores sociales. Cuando se habla de antimasismo, peor, ¿no es cierto? El antimasismo encierra desde posiciones muy conservadoras hasta posiciones trotskistas, pasando por muchas otras. Entonces, y lo mismo pasa con los clivajes territoriales, ¿no? Santa Cruz, Pablo nos dirá, es un conglomerado totalmente diverso hoy día de cambas, collas, mestizos, de distintas identidades. Entonces, creo que también tenemos que evitar esta trampa de la política en la que hemos caído. A ver, el conflicto del año pasado nos ha mostrado justamente estas grandes diversidades, estas heterogeneidades, pero la política utiliza como un recurso retórico muy fuerte la polarización y el antagonismo. Y creo que esto ha estado muy fuerte, sobre todo en quienes desde el MAS han instalado un discurso muy fuerte de el blanco y el indio, un discurso racista, un discurso del pobre, el humilde frente a la élite. Entonces, ese es, digamos, un recurso a la política obvio. Por supuesto que tiene eficacia en la medida en que se adhiere, o sea, viene de la realidad, se asienta en clivajes realmente existentes. Hay racismo en Bolivia. Entonces, cuando un político recoge ese clivaje y lo exalta, tiene una eficacia enorme, no es que se esté inventando algo que no existe, pero nosotros creo que nuestra responsabilidad, tratando de tomar un poquito de distancia de la política, es mirar esa heterogeneidad tan grande que hay en Bolivia detrás de esto, que la visibilizan las crisis, como diría Zabaleta, y que nos ha permitido ver una Bolivia bien interesante y bien diversa en este último año tan duro. Entonces, yo creo que yo los invitaría, y creo que es una invitación a mí misma, a mirar la realidad un poquito más allá de estas visiones tan ancladas en dos. Es verdad que hay polarización, pero detrás de estas polarizaciones hay una riqueza que creo que hay que explotar, y quizás de ahí van a salir también las soluciones o los posibles avances en resoluciones de las crisis. Gracias, querido Juancho. Muchas gracias. Gonzalo, ¿por qué no empiezas ahora a comentar? A los comentarios. Creo bueno, a mí me interesaría mucho, pasarle un par de datos a Walter Guevara, que estaba muy curioso por decir, ¿y qué ha pasado con esto de la intención de voto y todo esto en esta encuesta? La encuesta esta que se realizó a fines de, un poco antes de las elecciones de octubre, daban prácticamente un porcentaje de alrededor de 24 y algo, en empate tanto a Luis Arce como a Carlos Mesa, ¿no? Después Fernando Camacho estaba con alrededor de un 15%, y de ahí, claro, mucho menos, pero nuevamente, ¿no? Había un enorme espacio de alrededor de más de un 30 y tantos por ciento, 32%, de quienes no respondían o preferían no decir por quién votaban, otros que decían no sabe y otros que decían votarían nulo blanco o no votarían, ¿no? Entonces, ahí está con toda, digamos, ahí está expresado, ¿no? Ese entuerto que todos tenían con relación a apostar, por quién iba, por cuál de los candidatos iba a votar aquellos que declaraban que no tenían decidido o que iban a votar nulo o qué sé yo, ¿no? Entonces, el dato que ha aparecido en esta encuesta ha sido
como le digo, de un empate entre los dos candidatos, el del MAS y el Comunidad Ciudadana, alrededor del 24 y algo %. Alguien que venía detrás, que era Camacho, con 10 puntos menos, y después una enorme cantidad de gente que no declaraba, que decía que estaba indecisa o que decía que no iba a votar. Entonces, bueno, esa es una de las características, digamos, de esta, por lo menos que hemos tenido con toda claridad en esta última elección. Y las apuestas, claro, que se hacían con relación a ese voto no decidido, inicialmente trataban de distribuir porcentualmente entre lo que ya estaba decidido, pero en realidad no ha sido así, ¿no? Entonces, lo que yo podría decir en razón a los datos que hemos obtenido en esta encuesta es ese aspecto que se ratifica, digamos, esa incertidumbre que había antes de las elecciones. Julio. Sí, gracias. Precisamente continuando con lo que decía Gonzalo y en respuesta a Walter, quisiera compartir algo que ha salido en los grupos focales y algún análisis sobre los indecisos y a ver si esta reflexión puede ayudar también a la polarización electoral que vive nuestro país. Si se hace una comparación entre el voto del 2019 y del 2020, lo que se encuentra es que la votación por Carlos Mesa en la mayoría de las ciudades prácticamente se ha mantenido tal cual entre el 2019 y el 2020. Es decir, Mesa no ha crecido ni ha decrecido sustancialmente en gran parte de las ciudades. ¿De dónde viene el crecimiento del MAS? El crecimiento del MAS, cuando se hace esa comparación, viene del nicho electoral del MAS, viene de sectores de provincias, de clases bajas, del alto. Parece que el escenario es que entre el 2014 y el referéndum del 2016, el MAS pierde aproximadamente un 15% de su votación. Viene el gobierno transitorio de Áñez, que genera procesos de represión, lo que hace que ese voto vuelva otra vez al MAS. Es decir, no estaban decidiéndose por el MAS las clases medias, que tradicionalmente son mesistas y no masistas, en tierras altas, sino que se estaban decidiendo por el MAS los que de sectores populares habían dejado de apoyar a este partido y vuelven al MAS. Ahora, ¿qué ha sucedido en los grupos focales? Lo que hemos visto en los grupos focales es que bastantes personas de clase baja que han participado en ellos nos mencionaban que a pesar de tener una visión positiva, una valoración positiva de la gestión de Evo Morales, expresaron su desacuerdo con su intención de repostulación. Y expresaban ese desacuerdo porque les parecía que eso es eternizarse en el poder por un lado, pero por otro lado, en términos simbólicos, el hecho de que Evo Morales vuelva a presentarse como candidato a la presidencia dejaba de responder a una demanda electoral de las clases bajas por lo nuevo. Es decir, las clases bajas también demandan lo nuevo porque una simbología de lo nuevo en el liderazgo político les devuelve la esperanza de que su situación puede cambiar y que les puede dar nuevas perspectivas de esperanza. Si no para ellos, por lo menos para sus hijos. Es decir, ya, si yo no voy a vivir bien, por lo menos quisiera renovación en el liderazgo político que me haga pensar que mi hijo va a vivir mejor que yo. Ese es el concepto. Entonces, cuando Evo Morales vuelve a presentarse a las elecciones, estas personas de clase baja que nos han hablado así en los grupos focales diciendo, yo ya no lo apoyo, es un buen presidente, pero no lo voy a apoyar porque no me parece. Ahora, el 2020, el MAS aparece con un rostro nuevo, Arce Catacora. Los sectores populares han experimentado la represión del gobierno transitorio y como un voto de resistencia, pero además
gracias a que Evo Morales ya no se presentaba en las elecciones, se deciden a volver al redil, se deciden a apoyar otra vez al MAS. Un poco esa es la dinámica que nosotros hemos vivido, hemos observado en los grupos focales y que nos muestra que de todas maneras tenemos un 55% que sigue apostando por el MAS y por el discurso étnico-cultural y un proyecto de Estado de redistribución del excedente, y un 45% que de hecho no acepta este discurso ni este proyecto de Estado. En ese sentido, yo quisiera distanciarme de lo que decía Roberto, que en esta polarización no hay proyectos de Estado en juego. Personalmente creo que sí. Es decir, personalmente creo que el MAS sigue teniendo un proyecto estatal, el socialismo del siglo XXI, presencia del Estado, redistribución del excedente, etcétera. Pero además lo que hemos visto en el gobierno transitorio de Áñez es que no solamente eran 4 personas locas que estaban haciendo ahí su represión y tratando de eternizarse en el poder, sino que detrás del gobierno transitorio también había un grupo de poder ligado al agronegocio de Santa Cruz que le daba una cierta coherencia estatal a las medidas que se han tomado durante estos meses y que de alguna manera representaba un proyecto también estatal centrado en la empresa privada, centrado en la ampliación de la frontera agrícola, los transgénicos, etcétera, que de alguna manera nos muestra que en la polarización electoral y social que estamos viviendo en el último año, también están en juego proyectos estatales. O sea, no es que no están en juego, desde mi punto de vista, esos proyectos estatales, ¿no? Entonces, atendiendo a lo que decía Gonzalo, creo que eso ha pasado con los indecisos aparentes en las encuestas, que son al final del día sectores populares que han vuelto al redil del MAS, que el 2019 votaron en su mayoría por Chi, ese candidato nuevo, que volvieron al MAS, tanto porque ya no estaba Evo Morales, había una persona nueva, pero sobre todo como un elemento de resistencia frente a la represión del gobierno de transición. Pablo Javier. Muchas gracias. Sí, yo coincido en buena medida con lo que ha dicho Julio y le agradezco porque efectivamente cuando hice el comentario era en ánimo de enriquecer y de intentar interpretar, de generar elementos para interpretar también los grupos focales, la riqueza de los grupos focales que se hicieron. Absolutamente de acuerdo. Y coincido también con Julio en que en realidad sí hay proyectos de país y me parece que es más grave incluso. Yo creo que lo que estamos viendo ahorita nosotros es el enfrentamiento y la disputa entre 3 sentidos de la modernidad, por lo menos. ¿Cómo vamos a encarar la modernidad en Bolivia? Incluida la construcción del Estado moderno, incluida la construcción del aparato productivo moderno, incluido también el grado de democratización moderno de los beneficios que va a traer todo esto en este país. Eso es lo que está en disputa en el fondo. No hay aquí cuestiones ideológicas, efectivamente clásicas, propias del siglo XX. No existe eso. No se evidencia eso. Pero hay tres sentidos de la modernidad en disputa, tremendamente cargados de ideología, de identidad y de un montón de cosas que es lo que está en juego. Por un lado, ¿no?, está esta visión de ir a la modernidad ultraconservadora que tienen las élites del Oriente, ¿no?, donde, si ustedes se fijan, no han compartido y no están dispuestas a compartir todavía los espacios de poder locales fuera de sí misma, ¿no? Hasta el día de hoy controlan las cooperativas de servicio, gobernación, la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y en buena medida por lo menos la mitad de los municipios del departamento. Y no están dispuestas a ceder en eso. Esto es sintomático de una manera que tienen ellos de entender la modernidad. Quieren una modernidad en términos económicos, pero también quieren una modernidad donde se mantengan ciertos privilegios de orden colonial feudal. Está la otra visión de modernidad que está en las élites de Occidente, que son más permeables en estos términos. Por ejemplo, en La Paz tienen un gobernador que es Félix Pazzi,
Han tenido una alcaldesa como Soledad Chapetón, y esto lo han sabido sobrellevar, ¿no? Habrá resistencia y demás cosas, pero no está, digamos, en su horizonte plantear una resistencia como se observa aquí en Santa Cruz y en el Oriente prácticamente en general, ¿no? Es decir, vamos a una modernidad, ¿no? Ok, abierta, ok, vamos con el alto, vamos con todas estas cosas, vamos compartiendo algunos otros elementos, pero también veamos también la manera de que ciertos elementos de clase nos permitan mantener alguna defensa y cohesionarnos de algún modo también, ¿no? Yo la vería como una visión más progresista, ¿no? Conservadora también, progresista, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Solamente digo esto por la necesidad de una nomenclatura, ¿no? Y está el proyecto de las clases indígenas populares, ¿no? Que básicamente la querella de ellos también es ingresar a la modernidad, pero en sus propios términos, es decir, no como peones ni para que se hagan cosas. Ellos son los que quieren ir a China, ellos son los que quieren traer cosas, ellos son los que quieren producir, exportar. O sea, ellos también quieren ser parte de los circuitos de gran acumulación económica, ¿no? Y no se los ve ni por asomo que tengan en su cabeza, digamos, un proyecto estalinista o castrista, ni idea. O sea, están absolutamente en la querella por la modernidad, ¿no? Quieren entrar a la modernidad en sus propios términos, ¿no? Entonces, hay por lo menos 3 sentidos de la modernidad que en el fondo son lo que está en cuestión. Y para todo esto, estratégicamente, cada uno de estos proyectos recurre a estrategias que encubren esto con un montón de elementos míticos, ¿no? Por un lado, en el caso de las élites cruceñas, ¿no? Santa Cruz nos hemos hecho solitos, a pesar del Estado central, olvidando todo lo que ha pasado después del 52 y toda la inversión nacional que se ha realizado en el departamento, ¿no? Olvidando que sin la migración no existe la Santa Cruz moderna, porque esto se trabaja con población. Entonces, hay un montón de mitologías acá para intentar defender estos espacios de poder locales acá. Del mismo modo, digamos, en la élite paceña hay unos top 10 fantásticos ahí que están frente a la Universidad Mayor de San Andrés, ahí que hablan de la vocación boliviana, nacional de la élite paceña. Muy bien. Y también está la mitología popular, ¿no? de las clases indígenas populares, ¿no? O sea, nuestra resistencia, y que por poco no nos hablan, digamos, de que se va a hacer una cruzada para cambiar el mundo, digamos, ¿no? Una lucha antiimperialista global y más cosas. Pero estos son elementos discursivos. En el fondo, lo que hay es esta disputa que yo observo entre 3 sentidos de la modernidad. Y esto es, en el fondo, lo que está en cuestión, desde mi punto de vista. Muchas gracias. Marcelo, usted termina. Adelante. Muchas gracias. A ver, un par de respuestas muy breves, muy breves. La primera, para don Alberto, estoy completamente de acuerdo. La política es disenso y es conflicto, obviamente en su raíz, digamos, más profunda, ¿no? Y no hay que tenerle miedo a eso. Por eso decía que estén ahí fracturas sociales, que hay una polarización social simultánea hoy día, no significa que tengamos que espantarnos y que queramos, digamos, la paz mundial, ¿no? No creo que sea eso, porque en última instancia también la democracia es una discusión y es una disputa por aspiraciones además individuales que tenemos cada uno, ¿no? Coincido con la visión también de Marité respecto de la heterogeneidad en los bloques, ¿no? Por eso cuando les hablaba yo de 2 bloques que están presentes en esta polarización social, masismo, antimasismo, dentro de cada uno de esos bloques hay una heterogeneidad bastante sugerente, ¿no? Desde mostrar, por ejemplo, que una de las causas por las que el masismo termina por otra vez unificarse es la ausencia de Evo Morales como candidato principal, como nos lo ha mostrado también Julio, ¿no? O el tema del discurso sobre el asunto del racismo, que tiene su correlato en la violencia también que ejerce el gobierno de Áñez, ¿no? Y al otro lado
también tenemos lo mismo, es decir, es básicamente, digamos, una acción visceral en contra del masismo, sobre todo, ¿no? Y eso me lleva a diferir un poco con Julio y con Pablo al final, porque yo no creo tanto que hayamos estado o que estemos en puertas ni siquiera en discutir o en haber discutido proyectos de país. Lo digo por lo siguiente, en el bloque masista lo que evidencio más bien es un intento en el masismo por representar el fin de ciclo político, otra vez, cuya agenda es la Agenda 2025, ¿no? Es decir, la famosa agenda que se la quiere terminar por cerrar. Es decir, el masismo lo que ha intentado hacer, lo que está intentando hacer en todo caso, es cerrar ese ciclo político. Por eso estamos, como les decía, en un proceso de transición política hoy día. No es una nueva propuesta de proyecto político lo que nos presenta el MAS hoy día, no es eso, ¿no? Y en el lado del antimasismo, lo que más bien se intenta hacer, es decir, se busca representar el antimasismo. Ahí lo que los candidatos hicieron, Camacho, Mesa, por decir los dos, digamos, más importantes, lo que buscaban no era representar el proyecto político post-masista, aquello que viniera después del MAS, sino más bien lo que buscaban, lo que nos planteaban era quién representaba mejor ese antimasismo, ¿no? De ahí esa pelea y ese ruidillo duro que hubo entre ambos, porque no había de fondo, por eso otra vez, una propuesta de un proyecto político de país. Lo que sí había era un intento por administrar estas fracturas sociales y esta polarización social que la tenemos hoy día todavía vigente. Ahora, cierro con esta última idea que tiene que ver con la única alerta que a mí me viene ahora mismo, digamos, a la mente es, estamos muy anclados todavía como sociedad en ver el pasado inmediato y el presente. Es decir, vivimos muy, muy, muy anclados en ver el pasado inmediato y el presente. No estamos viendo y no estamos discutiendo el futuro. Y creo que no lo estamos discutiendo porque le tenemos miedo al futuro. Porque nos han metido tanto, pero nos han metido tanto en esta disputa política, la lógica del miedo en las emociones, que otra vez no hay posibilidad hoy día todavía de destrabar este asunto. En la medida en la que destrabemos este asunto, creo que vamos a poder terminar por cerrar esta transición política y probablemente ahí sí veamos proyectos de país enfrentados. Muchas gracias. Y Marcelo, con esto llegamos al fin